De todas las canciones que esta mañana el Ministerio de Alabanza nos ha dirigido, ¿cuál fue la palabra que más se repetía en las canciones? La palabra santo. Porque de eso es lo que vamos a empezar a hablar como iglesia a partir de hoy. Vamos a entrar a una serie de mensajes a hablar acerca de la santidad. Y hoy corresponde hablar acerca que Dios se revela en su palabra, escuche muy bien, como un Dios que es santo. Hermanos, y yo le he pedido al Señor y oro al Señor para que Él nos haga comprender realmente lo que es su santidad. Así que hoy iniciamos esta nueva serie de predicaciones sobre la santidad. Así que vea lo que dice Levítico 11, versículo 45. Mire cómo Dios se muestra al pueblo. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Dice, seréis pues, ¿qué dice? Santos, porque yo soy santo. Hermano, Dios se autorrevela como un Dios santo y demanda santidad de nosotros. Nadie puede decir, bueno, Dios es santo, pero yo voy a ser un 70% santo. No. Nadie puede decir, bueno, yo seré un 99.99% santo. No es así. Porque digamos si, bueno, no sé, mi esposa era que estaba tomando agua, si yo le hubiera dicho a mi esposa, mire, esa botella que le acabo de dar tiene 99% de agua limpia, pero tiene 1% de agua sucia, ¿se la tomaría? ¿Cierto que no? ¿Usted se la tomaría? Hermanos, no podemos nosotros pretender de que Dios sí se pueda tomar mi vida teniendo un 1% que no está en santidad. Yo sé que es un tema poco predicado hoy en día por las implicaciones que conlleva, tales como una demanda exclusiva hacia Dios, sí, la santidad. ¿Sabes por qué en muchas iglesias no se predica sobre santidad? Porque demanda que nuestra vida sea exclusivamente de Dios. No, yo no quiero perder mis beneficios, yo no quiero perder mi vida en sí, hay cosas que yo sé que a Dios no le agradan, pero que yo las quiero seguir haciendo. Porque habla acerca de una renuncia y muerte a uno mismo. No, uno no quiere morir a uno mismo. Porque también habla acerca de tomar decisiones radicales. Hermanos, hablar acerca de la santidad demanda también, o sus implicaciones son tomar decisiones radicales. Cuando Dios te dice, no quiero que sigas ahí, no quiero que sigas allá, corta con eso, corta con aquello, deja de actuar así, deja de hablar así, eso no me glorifica, como estás viviendo no me agrada. Y entonces, ¿qué es lo que manda el Señor? Que se corte de una con todo lo que no le agrada a Él. Por eso es que el Señor, cuando Él sanaba o perdonaba pecados, ¿qué le decía a las personas? Vete, no peques más. Ahora, y yo sé que muchos pastores prefieren no tocar el tema en los púlpitos de sus congregaciones, para no ofender, para no incomodar o para no asustar. Están más preocupados en quedar bien con las personas que con Dios mismo. Tal cosa es estar asociado nada más y nada menos que con el mismo diablo.
Hermanos, si un pastor, si un predicador no habla de santidad a la iglesia para que la iglesia caminemos en santidad, ese pastor, ese predicador no está asociado con el Espíritu Santo, está asociado con el diablo, porque el diablo lo que quiere es que usted y yo vivamos en vidas de desenfreno, de pecado, y creer de que porque venimos a la iglesia somos personas ya santas. No, no, no es así. Y apenas, hermano, estoy empezando, porque la próxima semana, si Dios nos da vida, el título del mensaje es La santidad de Dios, lo traumante y letal de la santidad de Dios. Usted lo va a ver por qué es. Así que, hermanos, ¿qué es lo que desea el enemigo? Desea adormecer a las personas, a la carne, que quiere sentirse cómoda en su maldad, y al mundo que quiere tener mayor cantidad de súbditos. Bueno, pastor, a mí hábleme de cositas buenas, de cositas hermosas, de que todo está bien. Oh, no, es que eso es la santidad. Conlleva que yo tenga que morir. No quiero morir a mí mismo. Es que eso es la santidad. Me hace tomar decisiones. Y yo sé cuáles son esas decisiones, pastor. Y hace años, hace tiempo, sé cuáles son esas decisiones que tengo que tomar en pos de Cristo. Y sin embargo las estoy posponiendo, pastor. No me hable de santidad. Hay gente así. Por ello en las iglesias que no se predique de santidad, no es de extrañarse que se viva en pecado, que no incomoda. Son iglesias que parecen estar vivas, mas realmente están muertas. El Espíritu Santo hace tiempo que se fue de esas congregaciones y sus miembros ni se han dado cuenta. Sus comunidades donde se encuentran en medio, donde viven, no tienen la luz del Evangelio. Y por eso el pecado se apodera de sus habitantes, porque no hay una iglesia que resista, contraataque el reino de las tinieblas. Pastor, ¿por qué la gente no se convierte? Pastor, ¿por qué las congregaciones no están creciendo? Bueno, hermanos, si una congregación se dedicara, o si nosotros nos dedicáramos a hacer conciertos, a hacer aquí, a hacer allá, créame que la iglesia se llenaría. Hacíamos. Déjeme decirle eso. Las congregaciones se llenarían si tuviéramos actividad tras actividad. Y hay iglesias que se llenan porque hace actividad tras actividad. Pero esas no son las iglesias modelo de la palabra de Dios. Hermano, nada hacemos nosotros con estar haciendo actividad y tras actividad, tras actividad, tras actividad, y vamos a hacer un concierto, y vamos a hacer aquí, vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer aquí, vamos a hacer lo otro. Ese no es el fin, ese no es el modelo de la iglesia bíblica. El modelo de la iglesia bíblica lo estoy predicando hace un mes atrás. Una iglesia que persevera en la oración. Imagínense, hermano, que era una iglesia que perseveraba tanto en oración, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa hoy en día? Hoy las iglesias están más enfocadas en construir edificios, pero la iglesia primitiva donde se reunía a orar, ese edificio temblaba por causa de la presencia de Dios. Era una iglesia que perseveraban en la palabra. ¿Sabe? Los mismos creyentes son vistos como uno más de aquella nación, ciudad o pueblo, barrio, que viven de la misma manera los demás, hermano. No, nosotros no podemos vivir igual como viven las demás personas que no conocen a Cristo. Hermano, nosotros tenemos que vivir vidas santas. No podemos ser parte de que nos conozcan como los chismosos del barrio. Perdóneme, pero tampoco se puede vivir en unión libre. Porque Dios demanda aún santidad en eso. Porque el matrimonio, hermano, es la unión visible de la parte invisible entre Cristo y su iglesia. Y si somos de Cristo, acogemos el modelo que Dios nos ha establecido aún para el matrimonio.
Y para los que estamos casados, no crea que ya porque estar casados, estamos entonces bajo la voluntad de Dios, que es salvada. No podemos estar casados, pero si no estamos viviendo acorde al modelo bíblico para el matrimonio, también estamos fracasando. ¿Sabe? Hoy en día los cristianos son acusados de pecados sexuales, de mentirosos, de chismosos, de que roban y muchos otros pecados más. Muchas veces los cristianos mismos somos invitados al mismo desenfreno de las demás personas que no conocen al Señor. Ya no hay quien se pare delante del Señor. O yo creo que sí, todavía queda un remanente fiel. ¿Eres tú parte de ese remanente fiel? Pregunta, ¿nos reconocen como hijos de Dios que caminamos en santidad? Porque por lo menos, si alguien dijera, aunque sea por mofarse, no hable así no hable así delante del hermano Walter, vea que él es un santo, él es cristiano, no importa si lo dicen por mofa, pero que puedan ver, es que este es diferente. Y no nos ofendamos, hermanos, si nos dices, tranquilo, porque ahí viene el chaqueta, gloria a Dios, si estamos reflejando a Jesús. Gloria a Dios, y cuando nos acercamos a un lugar y hay una conversación vulgar, esa gente dice, no hablemos más porque llegó él y él es de respeto, él es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Gloria a Dios, eso es lo que necesitamos, ser personas de Cristo, personas que vivimos en la santidad. ¿Sabe, hermano, qué triste es el cristiano y la iglesia que han perdido el poder del Espíritu Santo de Dios? Y ya no hay gente convirtiéndose, y ya no hay personas llorando delante del Señor y pidiendo, Señor, perdóname, perdona mi pecado, Señor, sálvame. Hoy no. Oye, Señor, dame esto, dame lo otro. Si tú quieres, Señor, que yo te siga. Señor, si tú quieres que yo vaya a la iglesia, está bien, yo iré. Pero dame esto, solucióname aquí, dame allá, resuélveme esta situación. En vez de decir, Señor, sálvame porque soy pecador. Y tú eres un Dios santo y sublime. Dios se rebeló contra Dios se ha revelado a su pueblo como un Dios santo. Es puro, es limpio. Y ahorita le voy a dar otra definición más de lo que es la santidad de Dios. ¿Sabe qué es lo triste? Ya ni siquiera una persona endemoniada, los demonios se sienten amenazados porque hay un hijo de Dios, portador del Espíritu Santo. Me acuerdo de un pastor, comentaba de que cuando salía con su papá, otro hombre de Dios que ya falleció, iba caminando por las calles de Nueva York y se manifestaba a unas personas endemoniadas. Lo contaba el hermano Gary Wilkerson, hijo del pastor David Wilkerson, una vez que estuvieron aquí en el país predicando. Y él decía eso, yo a veces he salido con mi papá y cuando vamos por un lugar se manifiestan los demonios y todo eso. Pero cuando tú y yo vamos a un lugar, podrás sentirse un demonio bajo amenaza porque hay un hombre, hay una mujer de Dios que camina en santidad. Ya ni siquiera los demonios dicen, a Jesús conocemos y sabemos quién es Rolando, sabemos quién es Raquel, pero ustedes quiénes son. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Que unas personas, el apóstol Pablo estaba sacando unos demonios de una persona y alguien, y creo que eran 7 personas, se acercaron por ahí y dijeron, os conjuramos por el Cristo que predica Pablo, que salgan de ahí. Y los demonios hablaron a través del endemoniado y le dijeron, a Jesús conocemos, sabemos quién es. Sabemos quién es Pablo,
Pero ustedes, ¿quiénes son? Una persona que vive en santidad es conocida en el infierno. No como su amigo, sino como una verdadera amenaza. ¿Por qué? Porque es alguien que camina con el Señor. Hermano, el pecado no nos va a dejar nada. El pecado no nos va a dejar más que puras desgracias y mal. Cristo demanda santidad. Y como le digo, hoy nada más quiero sentar un poco las bases. Venga los siguientes domingos y vamos a ir viendo más lo que es santidad. Pero te puedo adelantar, santidad es aquel que es honesto en su trato con los demás. Santidad, varones, es cuando hablamos con una mujer que no es mi esposa y lo hacemos en un estado de santidad. No que le pelamos el diente, no que le decimos los piropos a ella que le corresponden a nuestras esposas. Cuidado. Porque santidad tiene que ver también con la integridad. Como dice la palabra del Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, en el secreto de Dios, cuando nadie te ve y estás solo al frente de una pantalla, ahí se va a manifestar la santidad de Dios. Que aunque se te aparezca una ventanita, y tú ves lo que ahí se está manifestando y todo eso, tú vas a decir, ni tengo tiempo para estas cosas, soy un hijo de Dios. No tengo tiempo para entablar una conversación. Voy a buscar a aquel viejo compañero, aquella vieja compañera de colegio con la cual teníamos algo. Cuidado. No, es que quiero saber cómo está. Respeta al que tienes, como tu esposo, como tu esposa. Porque el Señor demanda santidad. Dice que el lecho, dice el apóstol Pedro, sea sin mancilla. Cuando hablamos verdad los unos a los otros, cuando somos honestos en nuestro trabajo y que cuando llega la hora de ir a cobrar el sueldo, yo sé que me lo gané honestamente. Caminar en santidad no es que yo me escondo de las cámaras aquí en el trabajo para que no me vean y aquí, no. Todo eso es santidad o una vida de santidad. Pero repito, eso lo iré abordando las siguientes semanas. Pero ahorita quiero ir sentando bases. ¿Y sabes por qué? Bueno, pastor, usted hace un momento nos dijo que Dios te habló, de que Dios va a hacer cosas nuevas y todo eso. Sí, pero si tú sigues leyendo el libro de Isaías, ahí el capítulo 40, y yo lo seguí leyendo por dirección del Espíritu Santo y me dice, porque todo valle tiene que alzarse, todo monte tiene que bajarse, todo lo que se ha doblado, se ha salido, tiene que ser enderezado. Todo lo áspero tiene que ser limado. ¿De qué está queriendo decir ahí? Que es mi función como pastor. Predicar fielmente la palabra de Dios. Y acuérdese esto. Dios puso esto de corazón. Dígale que es el tiempo, que ya he perdonado su pecado. Y acuérdese lo que Jesús decía, vete y no peques más. ¿Por qué hablamos de santidad? Y esto no lo decía hablar ayer, no, hace semanas. Aquí no es que yo traigo los mensajes para ver qué me averigüé entre semana la cosa. No, los mensajes es el Señor el que lo da. Y por eso es que es necesario, para poder tener y gozar de la presencia de Dios, es necesario caminar en santidad. Hermano, pero si no estamos caminando en santidad, y usted puede ver lo que está pasando en el mundo. Hay iglesias que ya no hablan de la santidad. Hay iglesias que ya no hablan del temor de Dios. Hay iglesias que no le están hablando la verdad a los miembros de sus congregaciones. Y por eso no me extraña cómo está la iglesia hoy en día del Señor a nivel mundial y aquí en Costa Rica. Hermano, brilla la luz de Cristo a través nuestro. Somos personas que caminamos en santidad. Porque la santidad se ha ido del corazón de muchos. Y por ello debemos pedir perdón al Señor. Debemos arrepentirnos y convertirnos. Dice el Señor, arrepentidos y convertidos. ¿Sabes por qué dice arrepentimiento? Arrepentimiento en lo más sencillo es esto.
que hacemos un alto y cambiamos de dirección. Y conversión es que vamos a seguir allí fielmente al Señor y no vamos a regresar nunca atrás. Hermano, no hay nada en el mundo, y cuando me refiero al mundo me hablo de un sistema pecaminoso que valga la pena volver atrás. No coincido mi vida volviendo atrás. No es que no tienen ni pies ni cabeza volver atrás. Porque para los que hemos gustado de la bondad del Señor, decimos, de aquí no nos movemos. Venga a ser que se venga, pase lo que pase, seguiremos fielmente a Cristo y caminando en santidad. Aunque lleguen a ponerte a prueba, a tentarte para que tú falles en tu santidad al Señor, déjame decirte, tú tienes la fuerza del Espíritu de Dios en tu vida. Pero ¿sabe cómo se logra eso? Cuando estamos en comunión con el Señor, cuando oramos, cuando clamamos, cuando vamos a las Escrituras y aun cuando nos congregamos. Sí, hermano, y de paso el miércoles nos congregamos aquí. Adoramos al Señor y aprendemos más acerca de la palabra. Les espero. ¿Sabe qué? Sería más fácil como pastor venir y dar una serie de mensajes sobre temas que no incomoden, pero no puedo. Soy prisionero del Señor. No escojo yo qué predicar. Sencillamente el dueño de la obra es Dios y por lo tanto Él es el quien dice de qué hablar a su pueblo. Y mi deber es pararme aquí con responsabilidad para hablar la palabra del Señor. Y tal vez surge la pregunta, ¿por qué hablar de santidad? Pero la respuesta es sencilla, porque es la voluntad de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santidad, que os apartéis de fornicación. Pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Lo primero, santidad. Bueno, pastor, sí, pero yo lo que quiero saber es esto, lo otro. No. Primero, la santidad. Después, Dios te va a ir mostrando las otras cosas en las cuales es la voluntad de Él. Pero lo primero es la santidad. Es una vida entregada al Señor. Dios demanda santidad en nosotros, su pueblo, quienes están aquí presentes y los que nos van a mirar por internet. Debo de confesar que la santidad es un tema que toda la vida me ha fascinado. Sí, me ha atraído por lo sublime que es estudiarlo y enseñarlo. Sí, pero yo sé lo desafiante que es vivirlo. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Que quiera vivir piadosamente, que quiera vivir según la voluntad de Dios en santidad, sepa que ha de sufrir. No, pastor, no me conviene la santidad. No, la santidad conviene a tu casa. La santidad te conviene a ti, joven, adulto, niño. La santidad de Dios te conviene. Pero también, sin embargo, debo también decir que es un tema muy peligroso de tratar. ¿Sabes que hay iglesias que se han vaciado porque pastores han predicado de santidad? Hay iglesias que se han vaciado porque el pastor estuvo llamando a la santidad, pero a la santidad bíblica, no a los legalismos que dicen tienes que cortarte el pelo así o tienes que vestirte así o así. No, yo creo que una persona que es de Dios se viste decorosamente. Pero yo no voy a ese tipo de legalismo que lo quiere disfrutar de santidad. No. Pero ¿sabes también por qué es muy peligroso hablar de este tema? Porque puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que un simple, frágil ser humano como este que les está hablando puede hablar de Dios y su pureza extraordinaria? ¿Cómo puedo hablar de un Dios santo y no sentir en mi vida en peligro por hablar de Él? Hermano, déjeme decirle lo siguiente. No crea que yo estoy aquí, tranquilo, sereno y todo. No, hermano, la santidad de Dios es aterradora. Y si no hemos sido consumidos por la justicia de Él, no es porque usted o yo le caigamos bien. Es porque Él nos aceptó en Cristo. ¿Sabes qué es lo que impide que el Señor
nos destruye a nosotros, porque Él es santo y nosotros pecadores. ¿Sabes? Dice la Biblia, Dios está enojado todo el día con el pecador, con el impío. ¿Sabes? Jeremías dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No crea que podamos vivir en pecado y como no pasa nada, es que antes sí, en el antiguo, yo he escuchado personas con este tipo de lógica. No, es que antes sí, donde el pecado era un peligro, caía uno, patas arriba y todo eso. Déjame decirte que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se nos narra de un matrimonio que mintió al Espíritu Santo, y le estoy hablando del tiempo de la iglesia, y el mismo Señor les quitó la vida. Que con Dios no se juega. Dios demanda santidad. Dios la demanda. Así que yo no estoy aquí tranquilo y contento, mucho menos diciéndome o haciéndome creer, oh hermanos, ustedes están delante, tienen a un pastor santo, como les decía yo el miércoles, oren al Señor. Aquí es su pastor, este que les habla. Amen la santidad de Dios, ame a Dios. Eso es lo que quiero. Hermano, y si no estás caminando en santidad, te tengo una buena noticia. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a menospreciar. ¿Será que tenemos que ir a revisar nuestros teléfonos hoy en la casa y empezar a quitar un montón de cosas que no agradan al Señor? ¿Será que vamos a tener que ponernos a pensar qué cosas estamos viendo en televisión y que vamos a tener que decir, Espíritu Santo, muéstrame? Porque cuidado, hermanos míos, y lo que nos entretiene y lo que nos hace reír es lo mismo que Dios condena, y por lo cual muchas personas irán al lago de fuego y azufre por la eternidad. Cuidado, y nos está entreteniendo en una novela donde hay adulterio, mentira, fornicación, maldad. Cuidado, eso nos está entreteniendo, porque por eso muchos irán a parar al castigo eterno. Cuidado, y lo que nos está entreteniendo es ver videitos de violencia, de maltrato. Cuando el Señor nos dice, el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué decir con mujeres que salen en medio desnudas? Cuidado, cuidado. Aléjate de aquella persona que te invita a dejar la santidad de lado. Es que es mi amigo de años. Pues si alguien que te invita a que tú ofendas a tu Señora que vino a dar la vida por ti, si hay una persona que no entiende eso, por más amigo que se haga llamar de ti, déjalo de lado. O si es una relación sentimental, si es alguien que no tiene a Cristo en su corazón, no te atrevas a tener al diablo como tu suegro. Honra a Jesús. A lo largo de la vida he visto personas que no han querido atender la palabra del Señor. No solamente porque yo lo he predicado, muchos otros lo han predicado. Y tenemos esta lógica, bueno, yo le llamo la lógica del diablo. Le pasó a él, pero a mí no. Yo sé cuándo decir que no. Aquel sí cayó. Dice la Biblia, el que dice está firme, mire que no caiga. Hermano, el que está firme no cae. Cae el que se cree estar firme. Porque el que está firme no es que se para en sus propias fuerzas, sino le dice, Señor, yo por mí caigo, yo por mí no puedo, pero si tú vienes, Señor, y como dices en tu palabra, Efesios 6:10, fortalecidos en el poder de tu gloria. Señor, yo necesito fortalecerme en el poder tuyo. Así que este es un tema peligroso y le pido, y no crea, hermano, aquí estoy delante del Señor y cuando cantamos santo, 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 y tal vez llega a estas preguntas, ¿realmente son milagros santos delante del Señor? Las manos que levanto son manos santas, porque el apóstol
Pablo le dice a Timoteo, quiero pues que los hombres levanten manos santas, sin ira y sin contienda. Los veo muy callados. Oro para que sea el Espíritu de Dios el que hable y no yo. Hermanos, esta no es mi opinión. No es mi opinión. Mira que yo lo que te estoy citando no es Primera de Adolfo 3:25. Mira que empezamos en Levíticos 11:45. Es palabra de Dios, no es mi versión, porque tal vez mi versión sería un poco más complaciente con mi carne. Yo he escuchado personas decir, no, es que Dios no existe, a Dios lo creó el ser humano. Bueno, pues si es así, fue el peor invento que pudo haber hecho el ser humano, fue crear a Dios. Si es que fuera Dios un invento, obviamente sabemos que Dios no es un invento humano, Dios es real. Pero si fuese un invento, hubiera sido el peor invento. ¿Por qué? Porque siendo nosotros de naturaleza pecaminosa, vendidos al pecado, muertos en delitos y pecados, ¿para qué vamos a crear a alguien, a un ser que me quiere restringir lo que realmente mi carne anhela? Sería un mal invento. Porque hasta donde yo sé, los inventos lo que quieren es facilitarnos la vida. Pero ¿sabes? Dios demanda santidad. Sigo avanzando. Dice la... Así que, como le digo, Dios es de pureza extraordinaria. ¿Cómo puede un Dios santo, puedo hablar de un Dios santo y no sentir peligro de hablar de Él? Y también por lo incómodo y ofendida que se sentirá la carne. Nuestra propia vida, ya que la santidad de Dios no es un tema de la Biblia que agrade a muchos, porque nos sentiremos señalados. Pero te pregunto, si el dedo de Dios nos está señalando en este momento, y quito yo mi dedo para que no sea mi dedo, porque mi papá me decía, Adolfo, cuando usted señala a una persona, sepa que un dedo señala a Dios y tres lo están señalando a usted. Pero si es el dedo de Dios que te está señalando ahora, a usted y a mí y a usted, hermanos, es tiempo de venir en santidad ya, porque el tiempo se está agotando. ¿O usted cree que esa guerra del otro lado y todo eso, y ya con Estados Unidos metiéndose y otros países, y ya van a cerrar rutas comerciales de petróleo y todo esto, hermano? Si esto sigue así, y creo que esto va a seguir, hermano, esto no es una guerrita como las otras, ¿verdad? Así pasadas, que se tiraban una bomba, otra bomba, y después, no, tranquilos, y por un tiempo. No, hermano, esto ya es otra cosa. Esto es otra cosa. Y lo que está pasando en el otro lado del mundo nos está advirtiendo que Jesús viene pronto. Pero Jesús dijo estas palabras: yo vengo por una iglesia pura y sin mancha, sin arruga. Por eso, si no tienes vestiduras limpias, hoy puedes lavar las vestiduras, porque la gracia del Señor sigue abierta. Así que nos podremos sentir incómodos porque debemos preguntarnos si es la palabra de Dios que nos está cortando como espada de doble filo. Y como yo les lo he dicho a ustedes antes, hermano, cuando uno predica la palabra, no crea que es una agujita de una inyección lo que está entrando, es una espada que corta. Corta hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero también si en lo más profundo de nuestro ser escuchamos que debemos regresar al Señor, entonces no ignoremos la voz del Espíritu Santo que tiernamente, pero a la vez alarmantemente nos llama hacia Él. Así que con esta serie de mensajes que traigo al púlpito, no tienen como fin llenar un programa de la iglesia. Es traer la sentencia misma de la muerte a nuestro viejo yo, el viejo hombre que se rebela contra Dios. No es traer información a nuestra mente, sino traer la hoja con la escrita la sentencia en contra de nuestra naturaleza pecaminosa que insiste en pecar en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario que nos dispongamos a ser escudriñados, examinados por el Espíritu Santo para saber si estamos caminando en santidad. Aquella santidad que dice la Escritura: sin tal santidad nadie verá al Señor.
Porque aunque hagamos milagros, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Apártese de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Hermano, yo no llegaré al cielo por mis medios, sino por los méritos de Cristo. Dios no me juzgará por cuántas ovejas habían en pan de vida. Es si le fui fiel y caminé en santidad. Es igual, lo mismo te va a medir el Señor a ti. Cuando te llame, si tú estás caminando en santidad. Ay, pastor, es que yo sé que tengo que hacer esto hace tiempo. Sí, pastor, yo lo sé. ¿Qué esperas? Bueno, pastor, yo a finales de año o el próximo año, tú no sabes si vamos a llegar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decir, mira, y si le tienes que decir a alguien y le tienes que poner un ultimátum y decirle, ¿sabes qué? Tu persona, tu vida, no quiere caminar en santidad. Yo sí quiero, así que hasta aquí llegamos. O te pones a caminar conmigo, con Cristo, o si no, no. No, hermanos, no creas que Dios se pone a decir, bueno, sí, no, yo entiendo. Sí, Adolfo, yo lo entiendo, ¿por qué vos sos así? Sí. No, Dios lo que me va a decir es, yo te di mi espíritu para que tú caminaras conmigo. ¿Hasta cuándo vas a seguir tropezando? ¿Hasta cuándo vas a seguir cayendo en lo mismo? Iglesia del Señor, Jesús está aquí para fortalecerte. Jesús joven, tú no estás para pelear solo las batallas. Cristo está para fortalecerte. No rechaces la gracia del Señor. Ay, hay mucho tiempo, no lo sabemos. No lo sabemos. No, estoy muy joven y todo eso. Bueno es al joven desde su juventud llevar la carga por el Señor. Y los niños tienen que ser instruidos en la fe. Yo espero verles el próximo domingo. Sí, amén. Pero ¿sabes qué es lo que yo quiero? Que esta semana tomemos las decisiones que tengamos que tomar. Y digo, Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. No va a ser fácil. Va a doler. Porque mira, no te voy a mentir. Camino de la santidad al principio duele. Al principio incomoda la carne. Y buscamos de toda forma nosotros tratar de alargar y pedirle prólogas al Señor. Pero el Señor sigue diciendo en su palabra, en santidad nadie me verá. Hermano, esto también es para mí. No creas que a nosotros los pastores el Señor nos tiene como aislados en una burbuja. Todos los días tengo que luchar con mi temperamento. Todos los días tengo que luchar con mi carne, con los deseos que quiere tener. Pero quiero caminar con Jesús. Quiero caminar con Jesús. Y a lo largo del camino, Dios me ha fortalecido para poder determinar, tomar decisiones y decir, no más, no más. Estoy cansado de fallarte, Señor. Cansado, Señor, de estar viniendo a pedirte perdón siempre por lo mismo. Señor, es que pasan los años y sigue lo mismo en mi vida, Señor. Hoy es día de volvernos al Señor. Pero pastor, ¿por qué vuelvo a caer? ¿Por qué me cuesta caminar en santidad? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros lo intentamos hacer a nuestra manera y a nuestras fuerzas. Empezando que muchas veces le pedimos perdón a Dios. ¿Y sabe cómo le pedimos perdón a Dios? O que Él nos otorgue perdón. Negociando con Él una tregua. Negociando con Él algo. Y diciendo, bueno, Señor, ya te he fallado tantas veces, Dios mío. Señor, vea, si tú me perdonas esta vez, vea, Señor, yo te prometo esto, lo otro. Para empezar, ahí ya vamos mal. Pastor, no le podemos prometer nada. Hermano, la Biblia dice
Y el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, dice así: no te apresures a hacer promesas y después no las cumples. Y que después no las cumplas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tomará, no tendrá por inocente al culpable. No hagas prólogas con tu carne que te quiere poner en el infierno. Mira la gracia y el amor del Señor. Renunciemos al pecado, renunciemos a lo que no agrada al Señor. Va a doler al principio, pero después, hermanos, se cosecha vida y paz, porque el Señor te sostiene, el Señor te guarda. Dios no nos quiere ver a nosotros pasando prueba tras prueba, cayendo pecado sobre pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. ¿Sabes cómo viene siendo esto? Que nuestros hijos pequeños tengan que armar una fila de bancos exponiéndose porque quieren alcanzar algo, y teniendo a un papá o a una mamá que pueden sencillamente, sin ningún peligro, tomar aquello y dárselo. No nos expongamos a nuestras propias fuerzas. Clama al Padre que tienes amoroso y Él te va a ayudar, iglesia. Cortemos con lo que tengamos que cortar, sea hombre, sea mujer, sea una situación, sea un pecado, lo que sea. No dejes que el pecado te aparte de tu buen y amoroso Padre. Renunciemos a Él. Y para terminar, quiero decirte unos textos rápidos, pero decirte que Dios es santo y debe ser amado y honrado en la hermosura de su santidad, dice el salmista. Así que hoy, hermanos, con esta serie lo que quiero decirles es que cuando hablamos de santidad, yo le dije que, y pensamos, bueno, santidad es pureza, sí. Pero ¿sabes cuál es otra definición primaria para la palabra santidad? Es diferente. Otro. Es decir, que en el caso de Dios, Dios es diferente. ¿Por qué? Dios es diferente a toda su creación. Porque solo hay un Dios que es único y verdadero, y ese es santo, y es solamente Él. Dios es santo, es perfecto en todo su carácter. Dios es santo, es perfecto en todo lo que hace. Él es santo, su santidad es perfección en todo lo que Él hace. Dios, al ser santo, es perfecto en todo lo que dice, en todo lo que Dios nos demanda. ¿Sabes por qué? Para que nos vaya bien. Mira, cuando yo le digo a mi hija, no hagas esto, lo otro, es porque yo sé que corre un riesgo. Y yo sé que usted también lo hace. ¿Cierto o no, papá? ¿Lo ha hecho? Y yo cuando era niño, yo no soportaba. No quería. Porque sentía que mi papá o mi mamá con las prohibiciones me estaba cortando mi felicidad, me estaba cortando mi libertad. Pero ahora, ya como papá, entiendo, no me estaban cortando mi libertad, me querían librar del peligro, no me estaban quitando mi felicidad, querían que prolongarme la vida. Y eso es lo que hace el Señor. La santidad de Dios es el atributo que más se menciona en las Escrituras. No encontramos en la Biblia que se repita que Dios es amor, amor, amor. No vemos que en una misma frase se repita Dios es omnisciente, Dios es omnisciente, Dios es omnisciente. El atributo que se repite más, según una frase, según un versículo, es que Dios es santo, santo, santo. En el idioma hebreo se repite la palabra para dar un énfasis, una fuerza a lo que se desea transmitir. Poniéndolo en nuestro idioma diríamos, Dios es santísimo. Es sublimemente puro, limpio, diferente. Eso es Dios. Es así como Él se ha revelado a la humanidad. Y leo los siguientes versículos. No los busque, pero se los voy a leer. Ponga atención.
Vamos a ver los siguientes testimonios que se dan sobre la santidad de Dios. Los ángeles. Apocalipsis 15:4 nos habla acerca de la sublime grandeza de nuestro Dios santo. Dice así: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Mientras nosotros cantábamos santo aquí, hermano, en el cielo entonan santo, santo, santo. El profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 3, hablando acerca de la santidad, dice lo siguiente, nos habla de la santidad de Dios al punto de no mirar siquiera el pecado. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Vea lo que está diciendo Habacuc de la santidad de Dios. Dios, tú eres tan limpio de ojos que tú no puedes ver el mal, no puedes ver el agravio. Un viejo himno cantado en el desierto que se nos narra en Éxodo 15:11 nos habla de su magnífica santidad. Repito, esto es un himno viejito cantado en el desierto por el pueblo de Israel, por Moisés, María. Dicen: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Pero ¿qué dice Dios de sí mismo sobre su santidad? Que es una garantía de veracidad. Dice el Salmo 89:35: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Mira la santidad de Dios. Por lo tanto, somos animados a exaltar a Dios, que es santo. En el Salmo 99:9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es santo. Hermanos, no podemos acercarnos a Dios en pecado. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y por eso Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para salvarnos, para declararnos inocentes a pesar de nuestra culpabilidad. Eso es amor. Iglesia, la voluntad de Dios para usted es la santidad. Y para mí también. Bueno, que usted es pastor, mínimo tiene que andar en santidad. Sí, no porque sea pastor, porque antes de pastor somos hijos de Dios. Hermano, si yo anduviera aquí en santidad nada más porque soy pastor, sería un hipócrita. O de los que sirven aquí, bueno, ya ahora que estoy sirviendo, ya tengo que andar en santidad. No, tú andas en santidad por el hecho de que eres hijo e hija de Dios. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si has hecho a Jesús el Señor de tu vida, tú vives en santidad. No firmemos tratados de paz con la carne. Bueno, carne, ya está bien. No te voy a molestar mucho. No me molestes, yo no te molesto. No te amenazo con hacerte morir en la presencia del Señor, en oración, en ayuno, en palabra, pero usted tampoco me moleste. No hagas eso. Tal vez en una guerra entre enemigos se puede llegar a un acuerdo, pero en la guerra que tenemos contra el maligno, no. Hermano, Jesús quiere que camines en santidad. Y por eso Él dijo: yo no los dejo a ustedes huérfanos. Él nos ha dado al Espíritu Santo. Y lo que queremos es que esta congregación, cada uno de nosotros, aprendamos esa santidad, vivamos en esa santidad, para que Pejivalle conozca la verdad de Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Hay que caminar en santidad.
Un viejo cántico en escuela dominicana nos decía, cuidado mis ojitos, lo que ven. No lo canto para que no se escuche mi voz para cantar. Ese talento se lo dio Dios a mi esposa. Pero Él es esto. Cuidado, mis ojitos, lo que ven. En el cielo está el Señor, Él nos mira con amor. Cuidado mis oídos, lo que escuchan. Cuidado mi boquita, lo que habla. Cuidado mis manitas, lo que tocan. Cuidado mis pies, a donde me llevan. En el cielo está el Señor y Él nos mira con amor. Ahora, ¿usted cree que ve hermano, hermana, si el pecado te está revolcando, si estás lidiando con el pecado, la carne está fuerte en ti, tú no creas que Dios no te quiere ver con misericordia y con amor? ¿Por qué crees que estás esta mañana aquí? Mira, te voy a abrir mi corazón. Hay personas que me dicen, Adolfo, qué dichoso que usted nació en el Evangelio. Sí, hermano, por la gracia de Dios nací en el Evangelio. Yo pasé por todas las aulas de escuela dominical. Y alguien podrá decir, qué dichoso, qué bien, y todo es un aplauso. Oh, no. ¿Sabes por qué? Porque siendo conocedor del Evangelio, o sea, que yo mis pecados los he cometido siendo conocedor del Evangelio. Es que mucho se le da, mucho se le demanda. Yo no vengo de una vida pasada donde no conocía a Cristo, ya llegué hace poco, de grande, y bueno, ya, no, hermano, vengo de una cuna cristiana. Y le doy gracias a Dios, pero no es algo por lo cual me sienta orgulloso. ¿Por qué? Porque mis pecados que he cometido, los he cometido siendo conocedor del Evangelio, sabiendo que no agradaba a Dios. Y fallarle al Señor y decirle, Señor, ya no más. Señor, ayúdame una vez más. Señor, perdóname. Señor, perdóname, perdóname. Hasta que un día el Señor me confrontó. Qué bueno que Dios confronta. Amén. Y me llevó a su palabra y me hizo entender. ¿Sabes por qué no vives en santidad? Que tú no me amas. Abracé a una religión evangélica, una liturgia de un culto, unas prácticas religiosas las tenía abrazadas, pero no amaba a Jesús. Wow. Jesús no era precioso para mí, yo ya a Jesús lo veía distante. Y le negociaba a él, Señor, perdóname, yo te prometo tal cosa. Y me acuerdo de una predicación de un joven que decía, ¿sabes por qué te falta la santidad? Es porque tú no te dejas llenar del amor de Dios, es porque no te dejas llenar de Él. Y aquellas palabras marcaron mi vida siendo muy joven. Y le dije, Señor, hoy yo vengo a ti. Enséñame a amarte y a entregarme a ti. Y pastor, ¿se le fueron todas las tentaciones? No. Pero aprendí, como aquel José, que ante la tentación de aquella mujer decía, ¿cómo pecaré yo contra Dios? Hoy le digo, Señor, solo tú me sostienes. Sí, hermano, hermana, si estás lidiando con el pecado, hoy Jesús te quiere dar la victoria. Sí, mira, si lo único que has abrazado hasta ahora es una religión evangélica, te digo, para ya eso con hoy. Porque cambiar de una religión a otra religión es como que cambiemos a un muerto de cementerio y lo pongamos en otro cementerio. Sigue estando muerto. Pero Jesús vino a dar vida. Jesús vino a darte vida. Amén. Él dejó su trono para salvarte. Y Él dijo que Él quiere hacer una nación de personas santas. Y termino aquí. Sean santos. Recuerden lo que dice el Señor en Levítico. Sean santos como yo soy santo. Y vamos a seguir la próxima semana, los próximos domingos, los quiero ver. Venga. Ahora, ¿puede cerrar usted sus ojos? Bueno, Dios es bueno. Es tiempo
Te amo, ¿no? Mira, ahí, si esta palabra ha llegado a tu corazón, repito, esta no es mi opinión, no lo mires como la opinión del pastor, porque no es mi opinión, no. Lo que te hablé es pura Biblia, es lo que Dios dice. Y si el Señor te ha estado hablando a través de este tiempo, el Espíritu de Dios, ¿sabes? Si el Espíritu de Dios te ha estado hablando y te está llamando, alégrate, que el Señor todavía habla. Porque te imaginas cómo lo que pasaría si la persona que tú amas no te quisiera ya hablar, es porque no quisiera ya nada con uno. Pero si tu amado Señor te está hablando y te está haciendo ver, tienes que volver a mí, es porque Él todavía quiere tener comunión contigo. Y por eso esto es una decisión contigo, nada más. Y si tú tienes que decirle, Señor, perdóname. Señor, tengo que tomar decisiones radicales en mi vida. Dame la fortaleza, díselo. Si estás lidiando con el pecado, si el pecado está haciendo estragos en tu vida, si estás siendo debilitado, te sientes débil, estás siendo tentado, mira, tú no estás solo. Si tienes que venir, ven, conversamos y vamos a fortalecernos en la oración y vamos a fortalecernos en la palabra. No luches solo, porque la santidad también es algo que se construye, se vive en comunidad, entre creyentes, unos y otros, nos fortalecemos, nos ayudamos. Por eso la Biblia dice, llevar las cargas los unos de los otros. No están solos, nos paramos en el nombre de Jesús. Santidad es lo que el Señor nos demanda a nosotros. Dios es bueno. Oh Jesús, gracias. Jesús, gracias. Sí, Señor Jesús. Llena esta casa, Señor. Mientras puedes ir poniendo atención a la letra de la canción, pero también ven diciéndole al Señor, si tienes que perdonarme, perdóname. Santidad. Somos transformados. Amén. Tu majestad.